Bueno, pues, en fin, Iberia, como bueno, todo el sector turístico y el sector aéreo en particular, pues ha sufrido o está sufriendo enormemente con la crisis de la pandemia derivada de la COVID, porque es una crisis económica, de salud, por supuesto, en primer lugar, pero también de movilidad. O sea, que es consecuencia y al mismo tiempo es causa y al mismo tiempo también ha sufrido las consecuencias. En Iberia, pues como ustedes saben, se ha disminuido muchísimo o prácticamente en un inicio prácticamente la actividad desapareció. Quedó exclusivamente reducida a atraer a la gente que estaba por el resto del mundo, a nuestros clientes nuestros clientes y otros pasajeros que deseaban volver a sus casas y que estaban dispersos por el mundo, y nuestra actividad se centró en eso. Y en vuelos también de transporte de material sanitario en un principio. Después, en un segundo momento, se ha recuperado levemente la actividad, pero las circunstancias actuales no han permitido la recuperación normal, y las previsiones del sector anuncian que la recuperación no será total hasta al año 2024. O sea que realmente nos enfrentamos a una crisis histórica. Nunca antes se ha visto un desplome tan importante en el sector de la aviación, y realmente es muy preocupante, y solo las aerolíneas que se encuentren en una posición de caja ventajosa podrán sobrevivir a esto que nos enfrentamos, a lo que nos enfrentamos. Disculpe. No, li anava a dir que... Iba a decirle que, como las otras dos personas, los otros dos ponentes, les hemos preguntado por la transformación de su sector en los próximos años, aparte de esta pandemia. También nos gustaría saber su opinión, pero no sé si quería finalizar alguna cosa antes de entrar en este tema. Porque me lo ha dicho en catalán, pero voy a compartir mi presentación en pantalla, que quiero contarles cómo nosotros estamos, cómo vamos a enfrentar estos retos tan enormes, y cómo estamos planteando una movilidad sostenible desde el sector aéreo, que en definitiva creo que es lo que he venido a contar, ¿no? ¿Me escuchan, verdad? Sí, la escuchamos perfectamente. ¿Están viendo la presentación? Sí. Vale, de acuerdo. Pues para hablar de claro, semejante, digamos que el reto de la movilidad sostenible en la aviación, en todos los transportes, pero en la aviación particularmente, antes de producirse esta crisis importantísima, ya venía afrontando importantísimos retos. Como ustedes saben, ya pues todo el mundo es consciente de los gases de efecto invernadero derivados de la aviación, del transporte en general, y ya empezaban a surgir movimientos en el norte de Europa, fundamentalmente en contra de la aviación, que hacían que realmente los retos fueran cada vez mayores, no solamente los económicos, sino también cómo afrontar esto ante una sociedad cambiante y cada vez más exigente. Bueno, pues yo les voy a contar, aunque es un problema por supuesto muy complejo, lo que vengo a contar aquí es, intento dar una serie de pinceladas sobre cómo la aviación, y en concreto Iberia, está afrontando estos grandes retos, el gran reto de la movilidad sostenible, de una manera lo más sencilla posible, por supuesto luego que ustedes me hagan las preguntas que consideren oportunas. En este sentido, quiero primero hablar del contexto general, de lo que representa la aviación en el contexto general, y después ya para entrar en la estrategia de movilidad del sector completo de IAG al que pertenece Iberia, de Iberia en concreto. Bueno, en este sentido, me imagino que ustedes sabrán que Iberia pertenece al grupo IAG, que es un grupo español con sede en España, y que engloba a estas empresas que ustedes tienen aquí representadas: es Aer Lingus, British Airways, Iberia, Level y Vueling.
Iberia, a diferencia de las otras aerolíneas del grupo, tiene 3 negocios, que esto quizás no es muy conocido en general por la sociedad, y Iberia no solamente es una aerolínea, que lo es por supuesto y muy importante, pero también Iberia tiene un negocio de mantenimiento aeronáutico, es decir, que atiende a clientes de otros aviones que necesiten arreglos o que necesiten, como si fuera un taller de coches, pero en versión aviones. Y nosotros atendemos aquí en Madrid a clientes de distintas aerolíneas. También además tenemos los servicios aeroportuarios o de handling en el aeropuerto de Madrid y de otros aeropuertos en España. Disponemos con el grupo Iberia, Iberia Express, Iberia Regional, unas 152 aeronaves. Por supuesto, justo estas cifras son pre-COVID. La situación actual no responde a estas cifras. Por supuesto, todo ha caído muchísimo. Teníamos entonces unos 139 destinos, más luego otras en unión con otras aerolíneas, que representaban más de 600 vuelos diarios y con un personal de más de alrededor de 18.000 empleados. O sea, una empresa realmente muy fuerte en empleo y muy fuerte en actividad económica. El contexto, digo, en la aviación, para que ustedes entiendan la importancia de este sector, en el año 2019, que digamos es un año con unas cifras récord, es verdad que fue creciendo, cada vez crecía más, estábamos en un momento muy bueno de la aviación, aunque el sector de la actividad de la aviación responde a ciclos y que sube y luego vuelve a bajar, siempre es constante. Nos encontrábamos en el año 2019 en el momento mejor, digamos, de la historia. Esto supuso que se habían transportado más de 4.500 millones de pasajeros por todo el mundo, no solo Iberia, por supuesto, sino en el mundo, Iberia unos 100 millones de pasajeros. Esto representa alrededor de un PIB enorme, y si la aviación fuera un país, como digo aquí, pues ocuparía el lugar número 17. Representa en términos de emisiones alrededor del 3% de las emisiones globales totales, pero aunque es verdad que se ha dicho que la aviación es altamente contaminante, y lo es por supuesto, pero en el cómputo total de las emisiones globales totales respecto al transporte por carretera, que representa el 43% de las emisiones, pues realmente es pequeño. Eso no significa, sin embargo, que no seamos conscientes de la importancia de la huella de la aviación y que estemos, por supuesto, de manera responsable actuando en este sentido, como a continuación explicaré. Lo que sí ha de entenderse es que el 80% de esas emisiones totales provienen de vuelos de largo radio, de más de 1.500 kilómetros. Y esto hace que esa gran cantidad de emisiones sea difícilmente sustituibles, porque uno no puede ir o naturalmente no puede ir en catamarán atravesando el océano, porque no sería eficiente para el común de los mortales. Por tanto, hablamos de intermodalidad, por supuesto, dentro del modelo sostenible de transporte, pero hay determinados transportes que son insustituibles y que solamente pueden realizarse de manera eficiente en avión. Por tanto, nos enfrentamos a un gran reto, el reto de la descarbonización del sector, y también ante una oportunidad, porque de lograrlo, y esa es nuestra intención, pues combinado con la intermodalidad, creemos que podemos lograr las emisiones netas cero y sin con ello perjudicar o malograr la movilidad de los ciudadanos, que también, por supuesto, tiene muchísimas ventajas y ha traído mucha riqueza económica y apertura de fronteras y conocimiento cultural, unión de familias, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el reto? Pues que se trata de un sector altamente dependiente de los combustibles fósiles, a diferencia del transporte por carretera o de otros sectores. La aviación no puede electrificarse y por tanto no puede al corto o medio plazo depender de energías renovables. Pero eso no significa que no haya
no haya soluciones, y ahora se lo contaré, que sí que hay. Todas estas soluciones se basan en la mejora tecnológica, en el apoyo a la investigación, que es lo que nosotros estamos haciendo, y en la eficiencia de las operaciones. En efecto, en este sentido, para que vean lo mucho que se puede avanzar en este sentido, desde el año 1990 las operaciones son más de un 54% más eficientes. En general, si hablamos en general de todo el sector de la aviación, que tienen que entender que es realmente muy diverso, porque no es lo mismo hablar de aerolíneas europeas, que tienen una exigencia ambiental muy alta, muy elevada, si hablamos de aerolíneas de otros países o en vías de desarrollo, como pueden ser China o la India. No es lo mismo, pero cuando hablamos del sector, hablamos de todas estas aerolíneas de manera conjunta. Y el sector en su conjunto se ha comprometido a reducir sus emisiones al 50% para el año 2050. ¿Qué significa esto? Porque el estado de la ciencia establece que el límite para evitar los efectos más perjudiciales o más peligrosos del cambio climático, el límite del aumento de la temperatura media global, debe situarse en el 1,5 grados centígrados para el año 2100. Bien, pues esto se lograría o solo se logra si todos juntos, todos los sectores de actividad, logran emisiones netas cero en el año 2050. Esto es lo que dice la ciencia. Pues bien, el sector de la aviación se compromete a reducir sus emisiones únicamente en el 50%. ¿Por qué? Porque, como he dicho, es muy difícil descarbonizar esta actividad porque la tecnología aún no lo permite. Como verán después, más adelante, esto no es lo que está haciendo o va a hacer a lo que se compromete IAG, que es mucho más ambicioso. Pero antes de pasar a esas buenas noticias, quería explicarles cómo se logra cómo se logra descarbonizar el sector. Primero, a través de la mejora tecnológica. Esto significa la compra de aviones más eficientes, o sea, el uso de motores de alta tecnología, de alta precisión y los más modernos del mercado. Además, a través de la mejora en las operaciones y la eficiencia en infraestructuras, que significa que los pilotos en su forma de manejar los aviones, pues pueden lograr una mejora sustancial en las operaciones, disminuyendo el uso de combustible y, por tanto, de las emisiones de gases de efecto invernadero. Por ejemplo, cuando ruedan por las pistas del aeropuerto, utilizan únicamente un motor. O cuando descienden al aproximarse al aeropuerto, pues descienden de una manera continua, también disminuyendo el uso del combustible. También se intenta reducir el peso en los aviones, llenando con el combustible exacto o un poquito más para cuestiones de seguridad, sin menoscabo de la seguridad, por supuesto, con el combustible estrictamente necesario. Disminuyendo también el uso de la carga de agua y de otros elementos que suponen mucho peso, y que así se reduce también las emisiones. Y además, y por último, como elemento clave, digamos, en ese avance tecnológico, está el uso de los combustibles de aviación sostenible, o SAF, si uso las siglas en inglés, Sustainable Aviation Fuels. Bueno, pues el uso de estos combustibles puede representar o representa hasta un 80% de reducción de emisiones en su utilización, midiendo la huella de carbono total desde la producción hasta la utilización de este combustible. El combustible SAF tiene diversos orígenes, puede ser origen bio o puede ser artificial, de generación artificial, y lo que, aunque sea también queroseno de aviación, en realidad, como se produce localmente y a través de sistemas más sostenibles, pues entonces se logra reducir hasta un 80% la huella de carbono. Esto, por supuesto, es una revolución. Lo que ocurre ahora mismo es que todavía no hay producción de este combustible a gran escala y todavía la regulación no ha establecido cuál es el porcentaje que deben utilizar las aerolíneas, primero, cuál es el porcentaje de producción y, por tanto, cuál es el porcentaje para las aerolíneas de consumo. Por ahora hay un problema también, que es el precio, que es hasta tres veces más del precio del queroseno normal.
digamos, pero la Comisión Europea está trabajando, y también el Gobierno de España, para eliminar estas barreras y que efectivamente pueda accionarse este mecanismo para reducir las emisiones en la aviación. Y para el año 25 se prevé que el mandato sea de un uso de un 2% del combustible sostenible. Con esta ambición, cada vez más países están sumándose a las emisiones netas cero, no solamente el 50%, que sería el conjunto del sector. Y IAG, por ejemplo, es una de esas empresas que se están comprometiendo a esto. Y el siguiente paso, que sería la utilización del hidrógeno, no se prevé, aunque puede ser una gran solución y se está investigando en este sentido, no lo va a ser hasta el largo plazo. Y se prevé que pueda estar listo la hibridación y ya la utilización de las aeronaves con base en hidrógeno verde para el año 2060. O sea que no podemos contar con el combustible a base de hidrógeno, la aviación de hidrógeno, para el objetivo del 1.5 en el 2050. En este sentido, a pesar de que el sector, como digo, se sitúa en las reducciones del 50%, hay muchas aerolíneas que ya se están sumando a al objetivo más ambicioso de las emisiones netas cero para el 2050, y entre ellas está la alianza One World. Y por supuesto, dentro de la alianza One World es el grupo IAG. Sí se ha comprometido, a diferencia del conjunto de la aviación, a lograr las emisiones netas cero en el 2050, alineándose así con el mejor estado de la ciencia, que establece ese límite del 1.5 para el año 2100. ¿Qué significa esto? IAG como grupo se ha situado fue el primero el grupo de aerolíneas que se comprometió a este ambicioso reto. Tiene, por tanto, una visión líder en la lucha contra el cambio climático y la descarbonización del sector. Por supuesto, cumpliendo con la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y en el ámbito empresarial de los denominados ESG, Environmental Social Governance, que se refiere a los tres digamos, ámbitos de la sostenibilidad: lo ambiental, lo social y también su gobernanza, por supuesto en equilibrio con lo económico, y que en concreto en la aviación hace referencia a los retos de reducción de residuos, de descarbonización, por supuesto, de la actividad, y también de puesta en marcha de sistemas de control y de gobierno más equilibrados y acorde con la Agenda 2030. Esto concretamente en los objetivos del grupo se traslada en esa hoja de ruta hasta el año 2050 en un objetivo en el 2025 de mejora de la eficiencia por kilómetro pasajero del 10%, un objetivo al 2030 de reducción del 20% de las emisiones netas, para lograr finalmente las emisiones netas cero en el año 2050. Esta gráfica muestra cómo se puede lograr esto. Y vuelvo a insistir, sería en primer lugar, compra de aeronaves más eficientes, que sería como el primer tramo de reducción. Digamos, si la curva de demanda sigue, si hiciéramos en un escenario de business as usual, seguiría, salvo, aquí no está reflejada, por supuesto, la crisis de la COVID, pero si no hubiera habido pandemia, se prevé, y tras la recuperación, que la demanda de los viajes siga creciendo, y para ir reduciendo esa curva, traerla hasta las emisiones netas cero en el año 2050, se cuenta con la inversión en nuevas naves más eficientes, la mejora en las operaciones, la utilización inversión y utilización de los combustibles sostenibles de aviación, y en la parte que efectivamente no se logre evitar, porque con los combustibles sostenibles, que ya digo que ahora mismo ni siquiera están disponibles, no sea posible, se hace a través de la compensación de emisiones, generando sumideros de carbono.
que está perfectamente admitido por las Naciones Unidas como sistema para lograr las emisiones netas cero en el 2050. ¿Y esto en qué se traslada? Dicho esto, en el conjunto del grupo IAG, esto en Iberia, ¿qué representa? La sostenibilidad en Iberia la vemos desde los 3 ámbitos de la sostenibilidad, lo ambiental, lo social y lo económico, con un refuerzo del compromiso. Esto significa un refuerzo del compromiso con la sociedad y con el medio ambiente, introduciendo naves de última generación, que en nuestro caso los estudios indican que reducen entre un 15 y un 37-38% la eficiencia de nuestras operaciones, con los A350, A320 Neo, los Neo, los de última generación. También potenciando, estamos ya hablando con las productoras de combustibles y uniéndonos a proyectos que parece que van por buen camino en el desarrollo de combustibles sostenibles para reducir esa huella de carbono, que es parte de la combinación necesaria para lograr esas emisiones netas cero en el año 2050. También a través de nuestra participación en programas regulados como el mercado de emisiones europeo y el mercado internacional, único mercado internacional de todo el sector para la compensación de limitación de emisiones, que es el mercado CORSIA, donde estarán todas las aerolíneas incluidas y que supondrá el crecimiento neto a partir neutro a partir del año 2021 respecto al 2019. También, por supuesto, en relación a los residuos, la reducción de plásticos de un solo uso y comprometiéndonos con los principios de economía circular. Apoyando, por supuesto, a la comunidad científica porque son la base para el avance de los combustibles sostenibles y, en su caso, más adelante del hidrógeno verde. Reforzando también en esa parte del impacto social nuestros acuerdos y nuestra colaboración con las ONGs. Nosotros colaboramos con una ONG que se dedica a potenciar y ayudar a gente con discapacidad para insertarlos en el mercado laboral, con mano a mano, con UNICEF, etcétera, y apoyando también la regeneración de ecosistemas naturales. Esto como un símbolo de nuestro compromiso en este sentido, que hemos recientemente, el año pasado, inauguramos un pequeño bosque, pero es más bien un símbolo en Paracuellos del Jarama que se llama Bosque Iberia. Esto todo es la filosofía de la estrategia de sostenibilidad de Iberia, en donde lo social y lo ambiental tienen una misma narrativa y que compromete a nuestra empresa hacia la descarbonización y hacia el bienestar de la sociedad, tanto del planeta como de las personas. Y eso es todo. Muchísimas gracias.